Mis padres exigieron que pagara la hipoteca de la casa de mi hermana. No me pidieron ayuda, me lo exigieron como si fuera un tributo feudal. Cuando me negué, cuando finalmente encontré la voz que había estado enterrada bajo décadas de culpa y obligación, hicieron lo impensable, me demandaron. Me demandaron por $500,000. Me llamo Marisol. Tengo 32 años. Y si me hubieran conocido hace un año, no me habrían notado. Durante toda mi vida, fui la hija que siempre estaba bien. Yo era la callada, la responsable, la que mis padres, Rogelio y Lourdes, nunca tenían que vigilar. Yo era la que hacía la tarea sin que me lo pidieran, la que se planchaba su propio uniforme, la que entendía que ahora no hay dinero sin hacer un berrinche. Mi hermana mayor, Yolanda, era diferente. Ella era el sol alrededor del cual orbitaba nuestra pequeña familia en San Antonio. Ella era la favorita, y no lo digo con amargura, lo digo como un hecho científico, tan innegable como la gravedad. Ella recibía los elogios, la atención, la preocupación constante y toda la ayuda financiera. Yo simplemente, existía. Construí mi propia vida en los márgenes de la suya. Me cuidé a mí misma porque nadie más iba a hacerlo. Pero ahora, la situación ha cambiado. Ahora, mi propia madre y mi padre me están arrastrando a los tribunales civiles. Me enviaron una factura, un documento legal redactado por un abogado, cobrándome por toda mi crianza. Están exigiendo que les devuelva el dinero por la comida que comí, por la ropa de segunda mano que vestí y por el techo bajo el que dormí. Y están haciendo esto por una sola razón, porque finalmente dije no. Cuando hablo de esto con mi abogada, mi voz ni siquiera tiembla. No estoy enojada. La ira es un fuego que quema rápido y se apaga. Lo que siento es algo más frío, más pesado. Estoy cansada. Una fatiga que me llega hasta los huesos. Esto nunca se trató de dinero, aunque hay mucho dinero en juego. Se trató de una vida entera haciéndola útil. La traición es tan profunda que se siente física, como una piedra en el pecho que me impide respirar hondo. Para entender por qué estamos aquí, en medio de una guerra legal que ha dividido a nuestra familia para siempre, tienen que entender cómo empezó todo. No empezó con la demanda. No empezó con la hipoteca. Empezó hace 17 años, en un patio trasero húmedo y caluroso en San Antonio, Texas. Recuerdo el día de los 15 años de Yolanda, su quinceañera, como si fuera una película en alta definición proyectada en mi mente. Fue el evento del año en nuestro barrio. Mis padres, que siempre se quejaban de las deudas, tiraron la casa por la ventana. Literalmente. Alquilaron el salón de eventos El Palacio de Cristal en el centro. Recuerdo entrar allí y sentir que el aire acondicionado estaba demasiado fuerte, pero el olor era dulce, una mezcla de perfumes caros y pastel de 3 leches. Había mesas redondas cubiertas con manteles de satén rosa brillante, y en cada mesa, un centro de mesa con rosas frescas importadas que costaban más de lo que gastábamos en comida en una semana. Contrataron una banda de mariachis en vivo, los mejores de la ciudad, esos que tienen los trajes impecables con botonadura de plata real. Yolanda. Yolanda parecía una aparición. Llevaba un vestido que habían mandado a hacer especialmente en la Ciudad de México. Era un vestido pomposo, color rosa pastel, con tantas capas de tul que apenas podía caminar sin ayuda. El corpiño estaba cubierto de cristales Swarovski que atrapaban la luz de los candelabros y la hacían brillar como una estrella. Recuerdo ver a mi padre, Rogelio, al pie de la gran escalera del salón. Llevaba su mejor traje, el bigote recortado, y tenía los ojos llenos de lágrimas. Cuando Yolanda bajó, él extendió la mano como si estuviera recibiendo a la realeza. La tomó y dijo ante 300 invitados, con la voz quebrada por la emoción: «Aquí está mi princesa. Mi orgullo. La luz de mis ojos». Bailaron el vals, tiempo de vals de Chayanne, por supuesto. Todos aplaudieron. Las tías lloraban. Los primos miraban con asombro. Yolanda brillaba. Ella había nacido para los aplausos. Yo estaba en un rincón, encargada de vigilar la mesa de regalos y asegurarme de que nadie se robara los sobres con dinero. 3 años después, llegaron mis 15. Yo no era estúpida.
Sabía que la economía familiar había empeorado. Sabía que no habría salón de cristal, ni mariachis de plata. Pero, en el fondo de mi corazón adolescente, esa parte ingenua que todavía cree en la justicia, esperaba algo. Quizás una cena bonita en un restaurante italiano. Quizás un vestido nuevo, aunque fuera sencillo, comprado en el centro comercial. Algo que dijera, tú también importas. Tú también eres nuestra hija. Lo que obtuve fue una carne asada en el patio trasero de nuestra casa. No me malinterpreten, me gusta la carne asada. El olor a carbón y carne marinada es el olor de mi infancia. Pero ese día se sintió diferente. No había música en vivo. Mi padre había sacado la radio vieja al patio y la había sintonizado en la estación local de música tejana, interrumpida cada 5 minutos por anuncios de concesionarios de autos usados. No había vestido nuevo. Mi madre, Lourdes, entró a mi habitación esa mañana con una percha en la mano. Mija, me dijo, con ese tono de voz que usaba cuando quería que yo aceptara algo inaceptable, con la economía como está, tenemos que ser sensatos. Tu padre ha tenido menos horas en el taller. Ponte ese vestido azul que usaste para la boda de tu prima Sofía hace 2 años. Todavía te queda bien, ¿verdad? Solo planchalo un poquito. Me puse el vestido azul. Me quedaba un poco apretado en el pecho y el color ya estaba deslavado, pero no dije nada. Me miré al espejo y no vi a una princesa. Vi a Marisol, la hija sensata. La hija barata. La fiesta fue triste. Mis tíos bebían cerveza barata y hablaban de fútbol. Mis tías criticaban la salsa. Nadie parecía recordar por qué estábamos allí. Llegó el momento del regalo. En la fiesta de Yolanda, le habían regalado un juego de joyas de oro y un viaje a Cancún. Mi padre se acercó a mí, limpiándose la grasa de los tacos en el pantalón. Mija, ven aquí, dijo, dándome una palmada fuerte en la espalda. Tu madre y yo te conseguimos algo muy útil. Me entregó una caja de cartón gastada. La abrí. Era una computadora portátil. Pero no era nueva. Tenía rayones en la tapa y faltaba una tecla. Era la computadora vieja de mi primo Beto, la que él había desechado porque ya estaba muy lenta. Para que siga sacando buenas notas, dijo mi papá con una sonrisa satisfecha. Beto le borró los virus. Está como nueva. Es importante que te enfoques en tus estudios, Marisol. Tú eres la inteligente. Me quedé mirando esa tecla faltante, la letra E. Sentí un nudo en la garganta tan grande que pensé que no podría respirar. Gracias, papá, susurré. De nada, mija. Ahora, ve a traer más hielos, que la hielera se está calentando. No hubo vals. No hubo lágrimas de orgullo. Hubo hamburguesas quemadas, una computadora de segunda mano y yo cargando bolsas de hielo mientras mi hermana Yolanda, sentada en la mejor silla del jardín, se quejaba de que el calor le estaba arruinando el peinado. Ese día, algo se rompió dentro de mí. O tal vez, algo se solidificó. Entendí mi papel en el guión familiar. Yolanda era la protagonista, la heroína trágica y romántica. Yo era parte del equipo de producción. Yo era la utilería. Yo estaba allí para que las cosas funcionaran, no para brillar. Crecí aceptándolo. Me dije a mí misma que estaba bien. Yo soy fuerte, me repetía como un mantra. Yo no necesito que me aplaudan. Me esforcé más que nadie. Estudié finanzas en la Universidad Estatal. Conseguí becas académicas completas para no tener que pedirles ni un centavo, porque sabía que la respuesta sería no hay dinero. Trabajé en la cafetería de la universidad para pagar mis libros. Me convertí en una mujer exitosa. A los 32 años, soy analista financiera senior en una de las firmas más grandes de Texas. Tengo mi propia oficina con vista a la ciudad. Me compré mi propia ropa, trajes de sastre que me quedan perfectos. Pagué mi propio auto, un sedán confiable y moderno. Pensé que, si era lo suficientemente buena, si era lo suficientemente exitosa, si era lo suficientemente útil, algún día me verían.
Algún día, mis padres mirarían más allá del brillo superficial de Yolanda y verían la estructura sólida que yo había construido. Algún día dirían, Marisol, estamos orgullosos de ti. Gracias por no darnos problemas. Pero nunca sucedió. Cada ascenso mío era recibido con un tibio que bueno, mija, pero no trabajes tanto que te vas a quedar solterona. Cada drama de Yolanda, cada uña rota, cada pelea con su marido, era una emergencia nacional que requería la atención total del gabinete familiar. Y ahora, sentada en mi oficina en el piso 20, mirando la lluvia gris caer sobre San Antonio, me doy cuenta de la verdad más dolorosa de todas. Nunca fui su hija. Fui su plan de contingencia. Fui su póliza de seguro. Fui su banco. Y cuando el banco cerró sus puertas por mantenimiento, decidieron que tenían derecho a romper la bóveda a la fuerza. El día que mi vida tranquila terminó y comenzó la pesadilla fue un martes de noviembre. Era uno de esos días en los que el clima no se decide, con nubes negras amenazando tormenta desde la mañana. Estaba en medio de una reunión de presupuesto trimestral. La sala de conferencias estaba fría, iluminada por la luz artificial del proyector. Mi jefe, el señor Henderson, estaba hablando sobre las proyecciones para el año fiscal siguiente. Yo estaba tomando notas en mi iPad, concentrada, profesional, en control. Mi teléfono personal, que siempre tengo en silencio estricto y boca abajo sobre la mesa de caoba, empezó a vibrar. Un zumbido corto y agresivo contra la madera. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Y de nuevo. Un patrón insistente, desesperado. El señor Henderson hizo una pausa y miró hacia mi teléfono. Lo siento, murmuré, sintiendo que me sonrojaba. Le di la vuelta discretamente. La pantalla se iluminó. El nombre Yolanda parpadeaba en letras blancas. Suspiré internamente. Normalmente, una llamada de Yolanda a las 10 de la mañana de un martes significaba una de tres cosas: necesitaba dinero para algo urgente, como un vestido para una boda a la que no podía faltar. Quería quejarse de su marido Felipe, o necesitaba que yo hablara con mamá para que dejara de molestarla. Rechacé la llamada con un toque rápido del dedo. Estoy en una reunión, envié el mensaje automático. Inmediatamente, el teléfono vibró otra vez. Y luego entró un mensaje de texto. No suelo leer mensajes en las reuniones, pero algo en la insistencia me hizo mirar. El mensaje decía, en mayúsculas y sin puntuación: contesta por favor, se acabó todo, se llevó todo, estamos en la oscuridad, Marisol, ayúdame. Sentí un frío repentino en el estómago, ese tipo de frío que te avisa que el suelo bajo tus pies está a punto de desaparecer. Se acabó todo. Me levanté de la silla. Señor Henderson, disculpe. Es una emergencia familiar. Tengo que tomar esto. Él asintió, molesto pero comprensivo. Vaya. Salí al pasillo alfombrado y silencioso. Apreté el botón de llamar. ¿Yolanda? Lo que escuché al otro lado no fue una voz. Fue un sonido gutural, un aullido agudo que me obligó a alejar el teléfono de mi oreja. Yolanda estaba gritando, pero no eran gritos de palabras, eran gritos de puro pánico. Y Yolanda. Cálmate. No te entiendo. ¿Qué pasa? Se fue. Se largó, Marisol. Logró articular entre sollozos ahogados. Felipe se fue. Felipe. Su marido. Un tipo con sonrisa de vendedor de autos usados y un encanto superficial que a mis padres les encantaba pero que a mí siempre me había dado mala espina. ¿Cómo que se fue? Pregunté, tratando de mantener mi voz de analista financiera solucionadora de problemas. Se llevó todo, Marisol. Todo. Fui al cajero hace una hora porque la tarjeta me rebotó en el Oxxo. La cuenta está vacía. Cero. Cero. Llegué a la casa y no está su ropa. No está su televisión grande. Y me dejó una nota, una maldita nota en la servilleta de la cocina. ¿Qué dice la nota? Dice que lo siente. Que se enamoró de otra. Que se va con esa mujer de su trabajo, la de recursos humanos. Nos dejó sin nada, Marisol.
y hace 10 minutos se fue la luz. Cortaron la luz. El muy desgraciado no pagó la luz en meses y yo no sabía. De fondo, escuché algo que me heló la sangre más que los gritos de Yolanda. Eran mis sobrinos. Kiko, de 5 años, y Tono, de 7. Estaban llorando. Tengo hambre, mamá. No veo nada. Tengo miedo, decía la vocecita temblorosa de Kiko. Ese sonido activó un interruptor en mi cerebro. La lástima por Yolanda podía esperar. La rabia contra Felipe podía esperar. Mis sobrinos tenían miedo y hambre. Voy para allá, dije. Mi voz era acero. No te muevas. No abras la puerta a nadie que no sea yo. Llego en 2 horas. Colgué. Entré a la sala de conferencias, agarré mi bolso y mi laptop. Tengo que irme. Es grave, le dije a mi jefe. No esperé su respuesta. Corrí al estacionamiento. Mi auto, un sedán confiable, arrancó al primer intento. Salí a la carretera interestatal. El cielo finalmente se rompió y comenzó a llover. No era una lluvia suave, era una tormenta torrencial de Texas, de esas que convierten la carretera en un río de asfalto negro y resbaladizo. La casa de Yolanda estaba en un suburbio a 2 horas de distancia, una zona de casas prefabricadas que intentaban parecer elegantes con nombres como Vista Hermosa, pero que olían a estuco barato y deudas. Conduje con los nudillos blancos sobre el volante. Los limpiaparabrisas luchaban frenéticamente contra el agua. Mi mente, entrenada para el análisis de crisis, empezó a hacer listas. Necesidades inmediatas, comida. Luz. Agua. Necesidades legales, abogado. Divorcio. Custodia. Finanzas, efectivo. Tarjetas de crédito. ¿Cómo pudo pasar esto? Sabía que Felipe no era un santo, pero dejar a sus hijos sin luz. ¿Vaciar la cuenta? Eso era maldad pura. ¿Y mis padres? ¿Dónde estaban mis padres? Llamé a mi madre con el manos libres. ¿Bueno? Contestó ella, con voz adormilada. Probablemente estaba viendo su telenovela. Mamá, soy Marisol. ¿Sabes lo de Yolanda? Ay, sí, mija. Me llamó hace rato, la pobre estaba histérica. Qué barbaridad, ¿verdad? Ese hombre es un demonio. Tu padre está que echa humo. ¿Están yendo para allá? Pregunté, asumiendo la respuesta. Hubo una pausa. Pues, queríamos ir, pero tu padre está terminando de ver el partido de los Cowboys. Ya sabes cómo se pone si lo interrumpen. Y además está lloviendo muy fuerte, Marisol. Las llantas de la camioneta ya están viejas. Pensamos ir mañana temprano, cuando aclare. Sentí que la bilis me subía a la garganta. ¿Mañana? Repetí, incrédula. Mamá, Yolanda no tiene luz. Los niños están a oscuras. No tienen comida. Felipe vació la cuenta. Ay, Dios mío, susurró mi madre. Bueno, pero tú vas para allá, ¿no? Tú tienes ese coche nuevo tan bueno. Tú llegas más rápido. Además, tú sabes resolver esas cosas, mija. Nosotros, ya estamos viejos para estos sustos. Avísanos cuando llegues y dinos que están bien. Colgó. Tú sabes resolver esas cosas. La frase de siempre. La frase que me convertía en la responsable de limpiar los desastres emocionales y financieros de esta familia. Llegué a la casa de Yolanda al anochecer. La lluvia había amainado un poco, pero el vecindario estaba lúgubre. La mayoría de las casas tenían las luces encendidas, resplandores cálidos en las ventanas. La casa de Yolanda era un agujero negro en medio de la calle. Estacioné. La puerta principal estaba sin seguro. Entré usando la linterna de mi celular. El olor me golpeó primero. Olía a humedad, a pañales sucios y a miedo rancio. ¿Yolanda? Llamé. La luz de mi linterna barrió la sala. Era un caos. Había cojines tirados, juguetes rotos, papeles esparcidos por el suelo como si un huracán hubiera pasado por allí.
Felipe no solo se había ido, había saqueado su propia casa antes de marcharse. Faltaba la televisión. Faltaba la consola de videojuegos. En el sofá, iluminado solo por el haz de luz blanca de mi teléfono, estaban ellos. Yolanda estaba hecha un ovillo, envuelta en una manta gris, temblando. Su maquillaje estaba corrido por toda la cara, haciéndola parecer un mapache trágico. Kiko y Tono estaban sentados en el suelo, pegados a sus piernas, con los ojos muy abiertos reflejando la luz. Tía Mari, susurró Tono. Su voz era tan pequeña que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas. Kiko lo siguió. Me agaché y los abracé. Estaban fríos. Olían a sudor y a leche agria. Ya llegué, les dije, besando sus cabezas pegajosas. Ya estoy aquí. Todo va a estar bien. Miré a Yolanda. Ella levantó la vista. No vi gratitud en sus ojos. Vi una especie de alivio infantil, como el de una niña que sabe que mamá ha llegado para arreglar el juguete roto. Tengo hambre, dijo Yolanda. No preguntó cómo fue el viaje. No preguntó si yo estaba bien. Voy a ver qué hay, dije. Fui a la cocina. Abrí el refrigerador. La oscuridad interior era absoluta. Pasé la linterna por los estantes. Estaba vacío. No casi vacío. Vacío. Había un frasco de salsa verde reseca pegado al estante. Medio limón que parecía una piedra. Una botella de agua con un sorbo en el fondo. Nada de leche. Nada de huevos. Nada de jamón. Nada de pan. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron la compra? Pregunté desde la cocina. Felipe dijo que iría ayer, gimió Yolanda desde la sala. Me dijo que no me preocupara. Me mintió. Sentí una oleada de rabia tan caliente que me mareó. Pero la empujé hacia abajo. No había tiempo para la rabia. Había niños con hambre. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de la compañía eléctrica. Ingresé el número de cuenta que encontré en una factura arrugada sobre la mesa. Servicio suspendido por falta de pago. Saldo vencido, 480 pesos con 25 centavos. Pagué. Pagué el saldo total más la tarifa de reconexión urgente de 50 pesos dólares. Usé mi tarjeta de crédito personal. La luz volverá en 1 hora, grité hacia la sala. Luego llamé a la pizzería más cercana. Quiero 3 pizzas familiares. Pepperoni, queso y avellana. Alitas de pollo. 2 botellas grandes de refresco. Sí, es urgente. Pagaré propina doble si llegan en 20 minutos. Colgué. Me acerqué a Yolanda. Levántate, le dije. Tienes que bañarte. Apestas. No hay agua caliente, lloró ella. El calentador es eléctrico. Entonces lávate la cara con agua fría y cámbiate de ropa. Los niños no pueden verte así. Tienes que ser su madre ahora, Yolanda. No su hermana mayor asustada. Ella me miró con resentimiento, pero se levantó. Me quedé sola en la sala oscura con mis sobrinos. Tía Mari, ¿vamos a jugar a las escondidas? Preguntó Kiko. No, mi amor, le dije, acariciando su mejilla. Vamos a jugar a campamento. Vamos a construir un fuerte con los cojines hasta que llegue la pizza. Mientras construíamos el fuerte a la luz de la linterna, me di cuenta de algo. Mis manos estaban sucias. Mi traje de sastre de $500 estaba manchado de polvo. Estaba agotada. Pero nadie más iba a hacer esto. Yo era la única adulta en la habitación. Como siempre. La pizza llegó al mismo tiempo que la luz. Fue un momento casi cómico, el repartidor tocó el timbre y, justo cuando abrí la puerta, las lámparas de la sala parpadearon y se encendieron, iluminando el desastre en todo su esplendor tecnicolor. Kiko y Tono vitorearon. Luz. Pizza. Se lanzaron sobre las cajas como pequeños animales hambrientos. Verlos comer con esa desesperación me hizo querer llorar, pero me tragué las lágrimas con un pedazo de pepperoni frío.
Mis padres llegaron 4 horas después. Ya eran las 10 de la noche. La tormenta había pasado, dejando un silencio húmedo en la calle. Yo había logrado limpiar la cocina, sacar 3 bolsas grandes de basura y poner una lavadora con la ropa de los niños. Yolanda estaba sentada en el sofá limpio, vestida con un pijama que yo le había buscado, comiendo su tercer pedazo de pizza y viendo las noticias en su celular. La puerta principal se abrió de golpe sin que nadie tocara el timbre. ¿Y mi niña? ¿Y mi princesa? El grito de mi madre resonó como una sirena de niebla. Lourdes entró en la casa con los brazos abiertos, su bolso colgando del codo, el rostro contraído en una máscara de dolor teatral. Detrás de ella venía mi padre, Rogelio, con su gorra de los Dallas Cowboys y cara de pocos amigos. Ignoraron completamente el hecho de que la casa estaba iluminada, limpia y olía a pizza. Ignoraron las bolsas de basura en la entrada. Me ignoraron a mí, que estaba de pie en el pasillo con una escoba en la mano. Corrieron hacia el sofá. ¡Ay, Dios mío, pobrecita! Y mi madre se lanzó sobre Yolanda, envolviéndola en un abrazo asfixiante. ¡Qué susto, mija! ¡Qué desgracia! Yolanda, al sentir el público, rompió a llorar de nuevo. Un llanto fresco, renovado, mucho más dramático que el que había tenido conmigo. Mamá. Se fue. Me dejó sola. Sollozó en el hombro de mi madre. Mi padre se arrodilló al otro lado del sofá, acariciándole el cabello rubio, teñido. Ese hijo de perra, gruñó mi padre, con la cara roja. Te juro que si lo veo, lo mato. Lo mato con mis propias manos. Nadie le hace esto a una Michei. Nadie le hace esto a mi princesa. Me quedé allí, apoyada en la escoba, observando la escena. Era como ver una obra de teatro mal actuada pero con mucho presupuesto emocional. Los padres consolan a la hija mártir. Esperé. Esperé a que alguien preguntara, ¿quién pagó la luz? Esperé a que alguien dijera, ¿quién compró la comida? Esperé a que alguien dijera, hola, Marisol. Gracias por venir bajo la lluvia. 1 minuto. 2 minutos. 5 minutos de lamentos, maldiciones contra Felipe y promesas de venganza. Nadie miró hacia mí. Yo era invisible. Yo era parte del mobiliario, tan útil y tan ignorada como la lámpara que ahora funcionaba gracias a mi tarjeta de crédito. Finalmente, carraspeé. Un sonido fuerte y seco. Mi padre giró la cabeza. Sus ojos tardaron un segundo en enfocarme, como si estuviera sorprendido de encontrar a alguien del servicio en la sala. Ah, estás aquí, dijo. Su tono no era de gratitud. Era casi acusatorio. ¿Por qué tardaste tanto en llamarnos para decirnos que ya había luz? Tu madre venía rezando el rosario todo el camino pensando que estaban a oscuras. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Llegué hace horas, papá, dije, manteniendo la voz nivelada, aunque por dentro estaba gritando. Pagué la luz. Compré la cena. Los niños ya comieron y están viendo caricaturas en la tablet. Limpié la cocina. Bueno, es lo menos que podías hacer, ¿no? Intervino mi madre, sin soltar la mano de Yolanda. Tú eres la hermana fuerte. Tu hermana está destrozada, Marisol. Ella no tiene cabeza para pensar en recibos de luz ahorita. Mírala, está temblando. Es lo menos que podías hacer. Esa frase. Esa maldita frase que había escuchado toda mi vida. Como si mi esfuerzo no tuviera valor, como si fuera simplemente el impuesto que tenía que pagar por existir en esta familia. ¿Qué van a hacer? Pregunté, cambiando de tema antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Encontré una carta de desalojo en la mesa de la cocina. Tienen 2 semanas para irse. Felipe no pagó el alquiler en 3 meses. Yolanda soltó un gemido agudo. Mi madre me lanzó una mirada que podría haber cortado vidrio. Marisol. Por el amor de Dios. Chilló mi madre. No seas tan brusca. ¿No ves que está en shock? ¿Cómo puedes hablar de desalojos ahorita? Ten un poco de corazón. Estoy teniendo cerebro, mamá.
Alcé la voz, y los cuatro se quedaron en silencio. Kiko se asomó desde el pasillo, asustado. El corazón no paga la renta. Felipe se llevó todo el dinero. No tienen a dónde ir. La pregunta es simple, ¿se van a ir con ustedes a su casa? El silencio que siguió fue espeso y pesado. Mi padre se puso de pie, se ajustó los pantalones y miró hacia el techo, como si buscara una gotera interesante. Mi madre soltó la mano de Yolanda y comenzó a alisar las arrugas imaginarias de su falda. Bueno, comenzó mi madre, bajando la voz hasta un susurro conspirador. Ya sabes que nuestra casa es pequeña, Marisol. Solo tiene 2 habitaciones ahora que convertimos la tuya en el cuarto de costura de tu tía. Y tu padre, ya sabes, su presión arterial. El doctor dijo que necesita tranquilidad absoluta. 2 niños pequeños corriendo, gritando, y Yolanda llorando todo el día. No sé si sea lo mejor para la salud de tu padre. ¿Podría darle algo? Los miré, incrédula. Tenían una casa de 3 habitaciones en el sur de la ciudad. Yo había crecido allí. Había espacio de sobra. El cuarto de costura se usaba 2 veces al año. Pero la verdad era más simple y más fea, no querían la incomodidad. Querían el drama, querían ser los salvadores emocionales, querían llorar y maldecir al villano. Pero no querían el trabajo sucio de criar a 2 nietos energéticos ni lidiar con una hija adulta deprimida las 24 horas del día. Entonces, ¿qué sugieren? Pregunté, cruzándome de brazos. Sabía la respuesta. La sentía venir como un tren de carga. Mi padre me miró a los ojos. Ya no era la mirada de un padre preocupado. Era la mirada de un hombre de negocio cerrando un trato ventajoso. Tú tienes ese apartamento bonito en la zona norte, Marisol. Y ganas bien en esa oficina de cristal. Seguro que puedes ayudar a tu hermana a buscar algo. Tú sabes de números, de contratos, de esas cosas legales. Nosotros somos viejos, mija. No le entendemos a eso del internet y las rentas modernas. No me están pidiendo que le ayude a buscar, dije, cortando su discurso. Me están pidiendo que pague. ¡Ay, qué feo hablas! Exclamó mi madre, llevándose la mano al pecho donde colgaba su cruz de oro. Es tu hermana. Es tu propia sangre. Dios te ha bendecido mucho, Marisol. Tienes un buen trabajo, un coche nuevo, salud. ¿Para qué quieres tanto dinero si no es para ayudar a tu familia cuando te necesitan? ¿Te lo vas a llevar a la tumba? Ahí estaba. La trampa perfecta. La mezcla tóxica de religión, culpa familiar y obligación. Miré a Yolanda. Ella había dejado de llorar. Me estaba mirando, esperando. No dijo, no, papá, Marisol no tiene por qué pagar. Se quedó callada, dejando que mis padres hicieran el trabajo sucio por ella, como siempre había sido desde que éramos niñas. Si ella rompía un plato, yo lo escondía. Si ella reprobaba un examen, yo le hacía la tarea extra. Pensé en Kiko y Tono, escondidos en el pasillo. Pensé en sus estómagos llenos de pizza que yo pagué. Pensé en la oscuridad de la casa antes de que yo llegara. Si yo decía que no, ¿quién los cuidaría? Mis padres no lo harían. Yolanda era incapaz. Terminarían en un motel barato o en la calle. Suspiré, y sentí que con ese suspiro se me escapaba un pedazo de mi alma. Está bien, dije, sintiendo el peso de la derrota. Yo me encargo. Buscaré un departamento. Pagaré el depósito. Pero Yolanda tiene que buscar trabajo. Claro que sí. Dijo mi padre, sonriendo de nuevo, la tensión desaparecida al instante. En cuanto se sienta mejor, buscará algo. Eres una buena hija, Marisol. Sabía que podíamos contar contigo. Me dio una palmada en el hombro, fuerte, casi dolorosa. Vámonos, mujer, le dijo a mi madre. Ya es tarde y va a empezar el noticiero. Yolanda, te llamamos mañana, ¿eh? Cualquier cosa, ahí está tu hermana. Y así, se fueron. Se subieron a su camioneta y se marcharon, dejándome sola con la deuda,
el desastre y una hermana que me miraba no con gratitud, sino con la satisfacción de quien sabe que el orden natural de las cosas ha sido restaurado. Ella sufre, y yo pago. No sabía que esa noche, al decir yo me encargo, acababa de firmar un contrato con el diablo que me costaría mucho más que dinero. Amigos, la historia se va a poner mucho más intensa. Si no pueden creer la audacia de estos padres, por favor denle me gusta al video ahora mismo para apoyar el canal. Suscríbanse y activen la campanita. Y cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes habrían aceptado pagar o los habrían mandado al diablo esa misma noche? Quiero leerlos. Y no olviden decirme desde qué ciudad nos escuchan. Los siguientes 6 meses no fueron días, fueron una hemorragia lenta y constante. Cumplí mi promesa, maldita sea mi responsabilidad. Encontré un apartamento para Yolanda y los niños. No era un palacio, pero era un lugar decente en un complejo seguro llamado Los Robles, cerca de una buena escuela pública. Tenía 2 habitaciones, aire acondicionado central y una piscina comunitaria. El alquiler eran $2,000 al mes. Para mudarse, la administración pedía el primer mes, el último mes y un depósito de seguridad equivalente a un mes. Total, $6,000. El día que firmamos el contrato, Yolanda olvidó su cartera. Yo saqué mi chequera. Mis manos temblaban mientras escribía la cifra. $6,000. Eran mis ahorros para las vacaciones en Europa que llevaba planeando 3 años. Adiós, Italia. Adiós, España. Hola, depósito de seguridad de Yolanda. Me dije a mí misma que era un préstamo. Un puente temporal. Es solo hasta que ella se estabilice, me repetía mientras cargaba cajas de mudanza bajo el sol de Texas porque Yolanda decía que le dolía la espalda por el estrés. Qué ilusa fui. Yolanda no se estabilizó. Se acomodó. El primer mes, pagué el alquiler. El segundo mes, Felipe seguía desaparecido y Yolanda me dijo que no tenía dinero para la luz. Pagué la luz. El tercer mes, me llamó llorando porque Kiko necesitaba frenos dentales, brackets. Le duelen los dientes, Marisol. No puede comer. Pagué al ortodoncista, $3,500 de pago inicial. Le di una tarjeta de crédito adicional a mi nombre. Fue mi mayor error. Le dije, muy claramente, mirándola a los ojos, Yolanda, esta tarjeta es solo para emergencias y comida. Leche, pan, huevos, medicinas. Nada más. El límite es de $500. Claro, hermana, te lo juro por la Virgen, me dijo, besando sus dedos cruzados. A las 3 semanas, me llegó la alerta del banco. Su tarjeta ha excedido el límite de crédito. Entré a la aplicación bancaria, con el corazón latiendo en la garganta. Revisé los cargos. H-E-B, supermercado $150. Bien. Farmacia CVS, $40. Bien. Y luego. Uñas de lujo y spa, $85. Boutique Bella, $200. Restaurante La Margarita, $120. Sentí que la sangre me hervía. Fui a su apartamento sin avisar. Era un sábado por la mañana. Toqué la puerta con fuerza. Yolanda abrió, todavía en pijama, con una taza de café en la mano. Vi sus manos. Tenía un set nuevo de uñas acrílicas, largas, pintadas de un rojo brillante con incrustaciones de pedrería. ¿Qué es esto? Le pregunté, entrando sin pedir permiso. Saqué mi teléfono y le mostré el estado de cuenta. Uñas, Yolanda, en serio, yo estoy trabajando 60 horas a la semana, comiendo sándwiches de atún en mi escritorio para pagar tu techo. ¿Y tú te gastas $85 en uñas? Ella ni siquiera parpadeó. Puso esa cara de ciervo deslumbrado que había perfeccionado. Lo necesitaba, Marisol, dijo, con voz temblorosa. Tenía una entrevista de trabajo el jueves. Mi bolso viejo estaba roto y mis manos se veían horribles. Quería causar una buena impresión. Tienes que entender, mi autoestima está por los suelos desde que Felipe me dejó. Me siento fea.
Me siento vieja. Necesitaba sentirme un poco bonita otra vez para tener el valor de salir al mundo. Era un discurso perfecto. Una mezcla de victimismo y lógica retorcida. ¿Y la entrevista? Pregunté, escéptica, ¿te dieron el trabajo? Bajó la mirada. No fui. ¿Qué? Me dio un ataque de pánico en el estacionamiento, susurró, y una lágrima perfecta rodó por su mejilla. No pude bajar del coche. Sentí que todos me iban a juzgar. Regresé a casa y lloré todo el día. Me froté las sienes. Quería gritarle. Quería sacudirla hasta que se le cayeran las uñas postizas. Pero luego vi a Tono asomarse por la puerta de su cuarto. Llevaba unos tenis que tenían un agujero en el dedo gordo. Yolanda se había hecho las uñas, pero su hijo andaba con zapatos rotos. Dame la tarjeta, dije. Pero Marisol, ¿cómo voy a comprar comida? Dame la maldita tarjeta, Yolanda. Ahora. Me la entregó con mano temblorosa. Saqué unas tijeras de mi bolso y la corté en pedazos allí mismo, sobre la mesa de la cocina. Te haré una transferencia semanal para comida, dije, tirando los pedazos de plástico a la basura. Y te compraré los zapatos a Tono yo misma. Se acabó el dinero libre. Ella lloró. Me dijo que era cruel. Que la estaba controlando financieramente igual que lo hacía Felipe. Que yo no tenía empatía. Salí de allí sintiéndome como el monstruo, aunque yo era la que estaba pagando todo. Pero no era solo Yolanda. Mis padres, al ver que la bóveda estaba abierta, también empezaron a necesitar. Era sutil al principio. Mija, el coche hace un ruido raro y tu padre tiene miedo de manejarlo así. ¿Me prestas $200 para el mecánico? Te los pago en cuanto llegue el cheque del seguro social. Se los di. Nunca me los pagaron. Marisol, tu mamá necesita esas pastillas para la circulación que el seguro ya no cubre. Son $150. Es por su salud. Se los di. Hija, necesitamos gasolina para ir a ver a los niños y llevarles unos tamales. Se los di. Nunca decían regálame. Siempre decían préstame. Pero era una mentira que todos aceptábamos. Me convertí en el cajero automático de la familia Michei. Cada vez que mi teléfono sonaba y veía sus nombres, me daba taquicardia. Mi cuerpo reaccionaba físicamente, sudor frío, dolor de estómago. Sabía que esa llamada me iba a costar dinero. Contraté a una abogada para el divorcio de Yolanda, una mujer feroz llamada licenciada Castruita, la mejor de San Antonio. Pagué su anticipo de $5,000 porque Yolanda decía que los abogados de oficio no servían. Pagué las clases de natación de los niños para que se distrajeran del trauma. En 6 meses, mis cuentas bancarias, que antes eran mi orgullo, estaban anémicas. Había gastado más de $25,000 en mi familia. Y lo peor no era el dinero. El dinero se puede recuperar. Lo peor era la ingratitud. Nunca escuché un gracias, Marisol. Nunca recibí una tarjeta, una llamada solo para saludar. Al contrario. Si me demoraba un día en hacer la transferencia, me llamaban indignados. ¿Qué pasó, Marisol? Tu hermana está esperando en la caja del súper. ¿Quieres que los niños pasen vergüenza? ¿Quieres que pasen hambre? Era una extorsión emocional constante. Yo era la villana si no pagaba al instante, y la sirvienta invisible si lo hacía. Me estaban desangrando, gota a gota, y me hacían sentir culpable por manchar el piso con mi sangre. Un domingo, harta y con los nervios de punta, decidí ir a casa de mis padres. Necesitaba poner límites. Necesitaba tener la conversación. Llegué a la hora de la comida. Mi madre estaba en la cocina haciendo tamales. El olor a masa de maíz, chile rojo y carne de cerdo llenaba la casa. Era un olor que solía reconfortarme, el olor de hogar. Ahora, solo me revolvía el estómago. Mi padre estaba en el sillón viendo el béisbol, con el volumen al máximo. Hola, papá, dije. Quieta. Me chistó sin mirarme. Bases llenas.
Fui a la cocina. Mamá, tenemos que hablar, dije, sentándome en la silla de formica con el vinilo roto. Mi madre se limpió las manos llenas de masa en el delantal. Me miró con esa expresión de mártir sufrida que las madres latinas perfeccionan a lo largo de los siglos. Ay, Marisol. ¿Qué cara traes? ¿No dormiste bien? Siempre trabajando tanto, te vas a arrugar antes de tiempo. No es el trabajo, mamá. Es el dinero. No puedo seguir así. Saqué mi libreta donde había anotado los gastos. En los últimos 6 meses, he gastado casi $30,000 en Yolanda y en ustedes. Mis ahorros se están acabando. Yolanda tiene que trabajar. Ya pasó medio año. No puede seguir en el sofá viendo Netflix mientras yo pago su vida. Y ustedes tienen que ayudar con algo más que visitas y tamales. Mi madre suspiró profundamente, un sonido que parecía salir de los pulmones de una santa torturada. Dejó de amasar y se sentó frente a mí. Me tomó las manos. Las suyas estaban calientes y pegajosas. Ay, Marisol. Siempre hablando de dinero. El dinero es papel, hija. El dinero va y viene. La familia es para siempre. El dinero no va y viene si no trabajas, mamá, repliqué, retirando mis manos. El dinero se acaba. Estoy pagando 2 casas. La mía y la de ella. Estoy pagando seguros, comida, gasolina, abogados. Estoy al límite. La expresión de mi madre se endureció. La dulzura desapareció, reemplazada por una frialdad acusatoria. Pero tú puedes, dijo, como si fuera la verdad más obvia del universo. Tú tienes un buen trabajo. Tú no tienes hijos que te despierten en la noche. No tienes un marido que te engañe. ¿En qué más vas a gastar? ¿En zapatos caros? ¿En viajes? Tu hermana está sufriendo una tragedia bíblica, Marisol. Es tu deber como la hermana fuerte cargarla un ratito. ¿Un ratito? Mi voz subió una octava. Han pasado 6 meses. Y no es mi deber. Es su responsabilidad. Y la de ustedes como padres. ¿Por qué no venden la camioneta vieja de papá si necesitan dinero? ¿Por qué no usan sus ahorros? Nuestros ahorros son sagrados. Saltó mi madre. Son para nuestra vejez. Nosotros ya te criamos a ti. Ya hicimos nuestro trabajo. Ahora te toca a ti devolver la mano. Se persignó. Y mira, hija, yo rezo por ti todas las noches. Le pido a la Virgen de Guadalupe que te ablande ese corazón de piedra que se te ha hecho en la ciudad. Te has vuelto muy dura, Marisol. Muy americana. Muy individualista. Aquí, en esta familia, nos ayudamos. Si no quieres hacerlo por amor, hazlo por obligación. Pero no nos abandones. Dios te está mirando, y Él sabe quién es generoso y quién es avaro. Salí de esa casa temblando de rabia y de una culpa pegajosa que no lograba sacudirme. Corazón de piedra. Avara. Yo, que había dado todo. Esa noche, hice algo que cambiaría el rumbo de todo, aunque no lo sabía en ese momento. Fue un instinto de supervivencia. Llegué a mi casa, abrí una botella de vino barato y encendí mi computadora. Abrí una hoja de cálculo de Excel en blanco. La titulé, La deuda. Empecé a descargar todos mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Empecé a buscar cada transferencia, cada pago de selle, cada cheque escrito a nombre de Rogelio, Lourdes o Yolanda. Busqué los recibos en mi correo electrónico. Busqué los mensajes de texto donde me pedían dinero. Y empecé a guardarlos. Hice carpetas digitales. Alquiler Yolanda. Abogado Yolanda. Coche papá. Medicinas mamá. Supermercado. Dentista Kiko. Imprimí todo. Fue un trabajo obsesivo, maníaco. Me pasé la noche entera resaltando líneas con un marcador amarillo. No sabía para qué lo hacía. No pensaba demandarlos. En ese momento, ni siquiera pensaba en dejar de pagar. Supongo que solo quería una prueba física.
Necesitaba ver los números en blanco y negro para que, cuando mi madre me llamara avara, yo pudiera mirar esa hoja y decirme a mí misma, no estás loca. No eres egoísta. Mira. Mira cuánto has dado. Cuando terminé, a las 3 de la mañana, miré el total de la celda final. 28.450 pesos dólares en 6 meses. Y más de 45.000 pesos en los últimos 3 años. Cerré la computadora. Me sentí enferma físicamente. Me dolía el pecho. Pero también me sentí armada. Había empezado a construir mi escudo, sin saber que pronto necesitaría una espada para decapitar al dragón. Pasaron 2 semanas de relativa calma después de mi confrontación con mamá. Yo seguía pagando, la transferencia semanal para comida, el alquiler, ellos seguían pidiendo, pero el tono había cambiado. Estaban extrañamente alegres. Menos quejas. Menos llantos. Entonces llegó la llamada de mi padre. Era un domingo por la mañana, un día brillante y fresco. Mija. Su voz sonaba jovial, casi cantarina, vibrando a través del teléfono. ¿Cómo estás? Oye, tu madre y yo queremos que vengas a cenar esta noche. Todos. Yolanda y los niños también estarán. A papá, tengo mucho trabajo para mañana, empecé a excusarme. Lo último que quería era otra sesión de culpa con Mole. No acepto un no por respuesta. Tienes que venir. Tenemos noticias maravillosas. Maravillosas. Te va a encantar. Hemos encontrado una solución. Mi corazón dio un salto mortal. ¿Una solución? Mi mente empezó a correr a 1000 por hora, imaginando escenarios imposibles. ¿Habían encontrado un trabajo para Yolanda? ¿Felipe había aparecido y devuelto el dinero? ¿Habían ganado la lotería? ¿Habían decidido vender su casa grande para ayudar? Una pequeña, estúpida y peligrosa chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, esta pesadilla financiera iba a terminar. Tal vez finalmente iban a tomar las riendas y dejarme ser solo la hija, no el banco. Tal vez, finalmente, iban a decirme, gracias, descansa. Está bien, dije, sintiendo una ligereza que no había sentido en meses. Ahí estaré a las 7. Llegué puntual. La casa de mis padres estaba iluminada como si fuera Navidad. El olor me golpeó desde la entrada, mole poblano. El verdadero. El que lleva chocolate, chiles secos, especias y días de preparación. Mi madre solo hacía mole para cumpleaños importantes o bautizos. Entré. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la de los bordes dorados que no se podía meter al lavavajillas. Había servilletas de tela. Había refrescos de marca Coca-Cola, no la marca genérica del supermercado. Yolanda estaba allí. Y se veía, bien. Llevaba el pelo limpio y peinado. Estaba maquillada. Llevaba puesto un vestido nuevo de flores, que seguramente pagué yo indirectamente con la tarjeta que le quité, o tal vez mis padres se lo compraron. Se veía feliz. Los niños jugaban en la alfombra con juguetes nuevos. Llegó la tía Marisol. Gritó mi padre, abriendo los brazos como si fuera el presentador de un programa de concursos. Siéntate, siéntate. Y bienvenida a la celebración. Sírvele una coca bien fría a tu hermana, Yolanda. Me senté, cautelosa. El ambiente era eléctrico. Había demasiada felicidad para mi gusto. Demasiadas sonrisas dentales. Comimos. Hablaron del clima, de los vecinos chismosos, de lo bien que le iba a Kiko en la escuela. Nadie mencionó dinero. Nadie mencionó a Felipe. Nadie mencionó mi arrebato de hace 2 semanas. Era como si hubieran borrado el pasado y estuviéramos en una realidad alternativa donde éramos la familia Brady mexicana. Cuando terminamos el postre, flan casero, mi favorito absoluto, cremoso y con el caramelo perfecto, mi padre se puso de pie. Se aclaró la garganta, se ajustó el cinturón y sonrió, mirando a todos alrededor de la mesa. Bueno familia, dijo, deteniendo su mirada en mí. Como saben, estos meses han sido duros.
muy duros, especialmente para nuestra Yoli. Hemos sufrido, hemos llorado. Pero Dios aprieta pero no ahorca. Tu madre y yo hemos estado pensando, rezando mucho y moviéndonos en silencio. Y finalmente, hemos encontrado la solución perfecta. El hogar permanente que Yolanda y mis nietos merecen para empezar de nuevo con dignidad. Yolanda sonrió tímidamente y bajó la mirada, jugando con su servilleta. ¿Un hogar? Pregunté, confundida. ¿Encontraron un apartamento más barato? ¿Subsidio del gobierno? Mi padre soltó una carcajada estruendosa. No, hombre. ¿Qué subsidio ni qué nada? Un apartamento no es lugar para criar varones. Necesitan espacio. Necesitan correr. Necesitan un patio. Se agachó y sacó una carpeta azul brillante de debajo de la mesa. La deslizó sobre el mantel hacia mí. Ábrela, mija. Es el futuro. Abrí la carpeta con dedos torpes. Lo primero que vi fue una foto a color impresa en papel fotográfico. Era una casa. No, no era una casa. Era una mansión suburbana. De 2 pisos. De ladrillo rojo. Con un garaje para 2 autos. Con un jardín delantero inmaculado. Leí la descripción: 4 habitaciones, 3 baños. Sala de juegos. Cocina gourmet con isla de granito. Patio trasero amplio. Ubicada en Praderas del Norte, la zona residencial más nueva y exclusiva de las afueras. Miré el precio escrito a mano en la esquina superior derecha con tinta roja. 500.000 pesos dólares. Sentí que el flan se me agriaba en el estómago. Es muy bonita, dije, sintiendo que la boca se me secaba hasta parecer papel de lija. Es preciosa. Pero, no entiendo. ¿Cómo? Yolanda no tiene trabajo. Su crédito está arruinado por el divorcio. Ustedes, bueno, ustedes están jubilados. El banco nunca aprobaría esto. Mi padre se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillando de emoción y triunfo. Esa es la mejor parte, Marisol. Tu madre y yo hicimos un sacrificio. Sacamos todo lo que nos quedaba de nuestro fondo de retiro 401k. Todo. Dimos el pago inicial del 20%. $100,000 en efectivo. El banco aprobó el préstamo inmediatamente porque pusimos una cantidad tan fuerte. Ya firmamos el contrato de compraventa ayer por la tarde. Las llaves nos las dan el lunes. Sentí que el mundo se detenía. El ruido del aire acondicionado desapareció. Solo podía escuchar el latido sordo de mi corazón en mis oídos. Habían gastado sus ahorros de vejez. $100,000. Todo lo que tenían para sobrevivir cuando ya no pudieran trabajar. Papá, susurré. Eso es una locura. ¿Y los pagos mensuales? Una hipoteca de $400,000 restantes, con las tasas de interés de ahora, más los impuestos de propiedad de esa zona, más el seguro. Deben ser al menos $3,500 o $4,000 al mes. ¿Cómo va a pagar eso Yolanda si no tiene ni para comprar leche? Mi padre soltó una risita nerviosa. Miró a mi madre. Mi madre me miró a mí, con esa dulzura empalagosa, y puso su mano sobre la mía. Ahí es donde entras tú, mija, dijo mi madre suavemente. ¿Qué? La palabra salió como un graznido. Tú vas a hacer los pagos, dijo mi padre, con naturalidad, como si estuviera anunciando que iba a llover mañana. Nosotros pusimos el enganche, el capital semilla. Yolanda pone el hogar y el cuidado de los niños. Y tú pones la mensualidad. Es el arreglo perfecto. Todos aportamos algo según nuestras capacidades. Es una inversión familiar. La casa estará a nombre de nosotros, por supuesto, para protegerla, pero será el hogar de todos. Me quedé helada. Paralizada. Miré a Yolanda. Ella estaba estudiando sus uñas, evitando mi mirada a toda costa. Pero vi una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Lo sabían. Todos lo sabían. Lo habían planeado. Me habían invitado a cenar,
Me habían hecho mole, me habían dado flan, solo para emboscarme. Me habían vendido como esclava por los próximos 30 años sin siquiera consultarme. Ustedes, compraron una casa de $500,000, sin preguntarme, y esperan que yo la pague. Pregunté lentamente, tratando de procesar la magnitud de la traición. No teníamos que preguntarte, dijo mi padre, perdiendo la sonrisa y adoptando un tono defensivo. Eres la madrina de los niños. Eres la hermana. Tienes un sueldazo. Vimos en internet cuánto ganan los analistas financieros de tu nivel. Sabemos que te sobra el dinero. Vives sola, no tienes gastos reales. Esto es lo justo. No, dije. La palabra quedó flotando en el aire, pesada, sólida e inamovible como una roca en medio de la sala. El silencio que siguió fue aterrador. Él no resonó en el comedor, rebotando contra las paredes decoradas con fotos de la boda de Yolanda y crucifijos de madera. La sonrisa de mi padre se borró instantáneamente. Sus cejas se juntaron en una línea furiosa. ¿Qué dijiste? Preguntó en voz baja, un tono peligroso que solía usar cuando éramos niñas y rompíamos algo valioso. Dije que no, repetí. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, distante pero firme. No voy a pagar esa hipoteca. No voy a pagar $4,000 al mes por una casa que no es mía, que no elegí y que no puedo permitirme. Mi madre retiró su mano de la mía con un movimiento brusco, como si mi piel de repente quemara. Marisol, no estás entendiendo, dijo ella, con el pánico empezando a filtrar en su voz. Ya dimos el dinero. Ya firmamos los papeles. Si no se paga la primera mensualidad el 1 de junio, el banco nos penaliza. Si no se paga, nos quitan la casa. Perderemos el enganche. Perderemos nuestros ahorros de toda la vida. Perderemos todo. Nos quedaremos en la calle. Entonces debieron haberme preguntado antes de firmar, dije, poniéndome de pie. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme erguida. ¿En qué cabeza cabe comprar una mansión cuando no tienen ingresos fijos? ¿Cómo pudieron arriesgar su vejez así? Es para tu hermana. Gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño cerrado. Los vasos tintinearon y un poco de refresco se derramó sobre el mantel blanco. Kiko empezó a llorar en la sala, asustado por el ruido. Ella lo necesita. Ha sufrido mucho. Y merece algo bueno después de todo lo que ese bastardo de Felipe le hizo. ¿Qué clase de monstruo eres? Tienes el dinero ahí, pudriéndose en el banco, acumulando polvo, ¿y no quieres ayudar a tu propia sangre? He estado ayudando. Grité yo también, perdiendo la compostura que había mantenido durante años. Sentí que una presa se rompía dentro de mí. Llevo 6 meses manteniéndola. Pagué su alquiler. Pagué su comida. Pagué sus abogados. Pagué sus malditas uñas. ¿Y ahora quieren que me comprometa a pagar $48,000 al año durante 30 años? Eso es $1,500,000 al final del préstamo, papá. Eso no es ayuda. Eso es esclavitud. Yo quiero tener mi propia vida. Quiero comprar mi propia casa algún día. Quiero viajar. Quiero tener ahorros. Yolanda levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había algo duro detrás de ellas. ¿Tu propia casa? Dijo con voz temblorosa pero venenosa. ¿Para qué? Tú estás sola, Marisol. Tú no tienes a nadie. Nadie te espera en casa más que un gato. Yo tengo a los niños. Ellos necesitan un patio. Ellos son el futuro de esta familia. Tú vives en un apartamento de lujo, estás bien. ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué siempre has tenido envidia de lo que yo tengo? Me reí. Fue una risa fea, amarga, que me raspó la garganta. ¿Envidia? Pregunté, incrédula. ¿Envidia de qué, Yolanda? ¿De tu marido que te engañó y te robó? ¿De tu incapacidad para trabajar un solo día en tu vida? ¿De que tengas que depender de papá y mamá a los 35 años como una adolescente? No, Yolanda. No te tengo envidia.
Te tengo lástima. Eres un parásito. El sonido de la bofetada resonó en toda la casa como un disparo. Mi cara ardió. Mi cabeza giró hacia un lado por la fuerza del impacto. Mi padre me había pegado. Estaba de pie frente a mí, respirando agitadamente, con la mano levantada y temblorosa. Era la primera vez que me pegaba desde que tenía 10 años. No le hables así a tu hermana. Bramó, con los ojos desorbitados. Respeta. Eres una malagradecida. Te dimos educación, te dimos todo, nos sacrificamos para que fueras alguien, y así nos pagas. Insultando a tu familia. Eres una vergüenza. Me toqué la mejilla. Estaba caliente y punzante. Miré a mi madre. Ella no se movió para defenderme. No dijo Rogelio, detente. Solo lloraba abrazada a Yolanda, mirándome como si yo fuera el diablo encarnado. El silencio volvió a la sala, roto solo por los sollozos de mi madre y la respiración pesada de mi padre. Bien, dije. Mi voz ya no era un grito. Era hielo puro. Si soy una vergüenza, entonces no querrán mi dinero sucio. Si soy tan mala, no merecen mi ayuda. Agarré mi bolso de la silla. Si cruzas esa puerta, Marisol, olvídate de que tienes padres. Gritó mi padre, señalando la salida. Olvídate de nosotros. Para mí estás muerta. No vuelvas a buscarme. Me detuve en el marco de la puerta. Me giré una última vez. Miré la mesa con los restos del mole, el flan a medio comer, la carpeta azul con la foto de la casa que iba a destruirnos a todos. Ustedes me mataron hace mucho tiempo, papá, dije. Solo que no se habían dado cuenta hasta que dejé de serles útil. Quédense con la casa. Y buena suerte pagándola. Salí a la noche fresca. No miré atrás. Salí de la casa y me subí a mi auto. Mis manos temblaban tanto que me costó 3 intentos meter la llave en el contacto. Finalmente, el motor rugió. Arranqué y salí quemando llanta, algo que nunca hago. Conduje. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme de esa calle, de ese olor a mole y traición. Conduje hasta un estacionamiento de un supermercado Walmart que estaba abierto las 24 horas. Me estacioné en la zona más oscura, apagué el motor y allí, en la soledad de mi coche, grité. Grité hasta que me dolió la garganta. Grité todas las palabras que no había dicho en 17 años. Golpeé el volante hasta que me dolieron las manos. Lloré. Lloré por la niña de 15 años que esperaba un vestido y recibió una hamburguesa. Lloré por la mujer de 32 que pagó las facturas esperando un gracias y recibió una bofetada. Lloré porque, a pesar de todo, los quería. Y sabía que acababa de perderlos para siempre. Pero después del llanto, después de que se me acabaron las lágrimas y me quedé sorbiendo los mocos en la oscuridad, vino algo más. Una sensación extraña. Una calma fría. Había dicho que no. Por primera vez en mi vida, ante la demanda máxima, había trazado una línea en la arena. Había defendido mi futuro. Y aunque dolía como una amputación, también se sentía poderoso. Era libre. Regresé a mi apartamento. Me serví un vaso de agua con hielo. Me senté en el sofá. Mi teléfono empezó a vibrar. Miré la pantalla. Era mi tía Carmen, la hermana de mi mamá. Lo dejé sonar. Luego vibró otra vez. Un mensaje de texto. Marisol, me llamó tu mamá. Dice que estás histérica. Dice que vas a dejar que el banco les quite la casa. Dice que te burlaste de la desgracia de Yolanda. ¿Cómo puedes ser tan mala? Tu madre está con la presión alta por tu culpa. Si le pasa algo, será tu culpa. Arréglalo. Dios te está mirando. Habían empezado la campaña. Era rápido. Apenas había pasado una hora y ya habían movilizado a las tropas. Los monos voladores estaban al ataque. Les habían contado una versión retorcida de la historia. En su versión, yo segaramente había prometido pagar la casa, los había animado a firmar, y luego me había echado para atrás en el último minuto por crueldad pura.
En su versión, yo era el monstruo rico que odiaba a su familia pobre y quería verlo sufrir. Mi teléfono vibró otra vez. Mi primo Beto. Oye prima, ¿qué onda? Dice mi tío que los dejaste tirados. No manches, tienes un buen jale, ¿qué te cuesta ayudar? No seas gacha. Vibró otra vez. Un número desconocido. Probablemente algún otro pariente lejano. Me senté en el sofá y miré a mi gato, Tigre, que dormía plácidamente en el sillón, ajeno al drama humano. Solo somos tú y yo, Tigre, le dije en voz alta. Tomé el teléfono. No contesté a nadie. Fui a la configuración. Tía Carmen, bloquear. Primo Beto, bloquear. Tío Jorge, bloquear. Padrino Manuel, bloquear. Papá, bloquear. Mamá, bloquear. Yolanda, bloquear. Uno por uno. Corté los lazos digitales. Silencié el ruido. Esa noche fue la más solitaria de mi vida. El silencio en mi apartamento era absoluto. No había notificaciones. No había demandas. Solo el zumbido del refrigerador. Pero también fue la primera noche en años en la que me fui a la cama sin la ansiedad de cuánto dinero me van a pedir mañana. Dormí. Y soñé que estaba volando. Los días siguientes fueron surrealistas. Una mezcla de paz y paranoia. Iba al trabajo, hacía mis hojas de cálculo, sonreía a mis compañeros en la máquina de café, y por dentro sentía que llevaba una armadura invisible. Yolanda encontró una forma de contactarme, mi correo electrónico del trabajo, que yo no podía bloquear tan fácilmente sin explicaciones a ti. Me envió correos largos, incoherentes, escritos probablemente a las 3 de la mañana. Asunto, Kiko pregunta por ti. Hola hermana. Kiko lloró hoy. Preguntó por qué la tía Mari ya no viene. Le tuve que decir que su tía está muy ocupada siendo rica y que ya no nos quiere. Le rompiste el corazón a un niño de 5 años. Espero que estés feliz con tu dinero. Asunto, eres una perra. No puedo creer que nos hagas esto. Papá está buscando trabajo de vigilante nocturno a sus 65 años porque el banco ya llamó. Si le da un infarto, tú serás la asesina. Eres una perra egoísta. Ojalá te mueras sola y te coman los gatos. No contesté. Ni una palabra. Pero hice algo importante, guardé cada correo. Creé una nueva carpeta en mi computadora personal llamada Acoso y moví cada mensaje allí. Imprimí copias físicas. Mi instinto financiero me decía que documentar todo era vital. Mis padres intentaron una táctica más agresiva. Un miércoles por la tarde, la recepcionista de mi oficina me llamó. Señorita Michei, sus padres están aquí abajo. En el vestíbulo. Dicen que es una emergencia y que necesitan subir a verla. Me helé. Estaban invadiendo mi santuario. Mi trabajo era el único lugar que era mío. No los deje subir, Brenda, le dije, tratando de que mi voz no temblara. No es una emergencia. Por favor, diles que estoy en una reunión externa y que no voy a volver hoy. Y si insisten, llama a seguridad. Me sentí sucia al decirlo. Llamar a seguridad para mis propios padres. 5 minutos después, mi celular, que había desbloqueado solo para llamadas de trabajo, recibió un mensaje de voz de un número desconocido. Era mi padre. Se oía furioso, gritando. De fondo se oían los ruidos del vestíbulo de mi edificio. Sé que estás ahí. Cobarde. Sal a dar la cara. Te estás escondiendo detrás de tus guardias. Eres una vergüenza. Los guardias tuvieron que escoltarlos fuera del edificio porque estaban gritando y asustando a los clientes. Mis compañeros de trabajo murmuraban. Fue humillante. Sentí que todos me miraban como si fuera una criminal. Pero me mantuve firme. No bajé. No les di dinero. Entonces, el silencio llegó. Dejaron de llamar. Dejaron de venir. Pasaron 2 meses. Pensé que la tormenta había pasado. Pensé que tal vez habían perdido la casa nueva,
Segaramente perdieron el depósito de 100.000 pesos, lo cual me dolía por ellos, pero era su error, y estaban lidiando con su propia estupidez en silencio. Sentí un poco de culpa, sí. A veces me despertaba en la noche pensando en mi papá trabajando de vigilante. Pero luego recordaba la bofetada. Recordaba el para mí estás muerta. Y la culpa se convertía en una costra dura. Mi cuenta de ahorros, por primera vez en años, estaba creciendo. Pude comprarme un sofá nuevo. Pude respirar. Pero la calma era engañosa. Era el ojo del huracán. Un martes por la tarde, al llegar a mi edificio de apartamentos, el conserje me detuvo en la entrada. Tenía una expresión preocupada. Señorita Marisol, llegó esto para usted. Un hombre vino hoy, un servidor de procesos. Me hizo firmar. Dijo que era legal y urgente. Me entregó un sobre manila grueso y pesado. Sabía lo que era antes de abrirlo. Mi estómago se desplomó hasta mis talones. Subí a mi apartamento como una sonámbula. Dejé las llaves en la mesa. Abrí el sobre con un cuchillo de cocina, rasgando el papel con violencia. Saqué los papeles. Eran documentos legales, con sellos azules y firmas oficiales. Corte de Distrito del Condado de Bexar, Estado de Texas. Demandantes, Rogelio Michey y Lourdes Michey. Demandada, Marisol Michey. Leí la carátula. Mis ojos se abrieron tanto que dolieron. Me estaban demandando. Mis propios padres me habían demandado. Pasé la página rápidamente, buscando el motivo. ¿La hipoteca? No, eso hubiera sido un contrato verbal difícil de probar y ellos lo sabían. No. Eran mucho más creativos. Mucho más crueles. La demanda era por restitución de fondos de crianza e incumplimiento de contrato implícito de cuidado filial. En el anexo A, había una lista. Una lista detallada, escrita probablemente por mi madre, porque reconocía su obsesión por los detalles. Comida y sustento, 0 a 18 años 150.000 pesos. Calculado a 22 pesos dólares diarios por 18 años. Alojamiento y servicios, 0 a 18 años 200.000 pesos. Alquiler prorrateado de mi habitación infantil. Vestimenta, educación, transporte y gastos médicos, 100.000 pesos. Daños emocionales, angustia mental y abandono filial, 50.000 pesos. Total, 500.000 pesos. Se me cayó el papel de las manos. Me estaban cobrando por haberme criado. Me estaban pasando la factura de mi infancia. Me cobraban por los pañales, por la leche, por el vestido azul deslavado de mis 15 años, por la carne asada. Y lo entendí. Entendí la lógica retorcida y desesperada. Habían perdido el depósito de la casa. Necesitaban dinero desesperadamente. Y como yo no se los di por las buenas, iban a usar la ley para quitármelos por las malas. Creían que yo me asustaría. Creían que, por vergüenza, por miedo a que esto saliera en los periódicos o afectara mi carrera financiera, yo llegaría a un acuerdo. Creían que les daría un cheque de 100.000 o 200.000 dólares solo para que se callaran y se fueran. Me serví una copa de vino. Me la bebí de un trago, sintiendo el ardor en mi garganta. Luego miré el papel tirado en la alfombra y sonreí. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa del verdugo antes de bajar el hacha. ¿Quieren jugar a los abogados, papá? Dije al aire, a la habitación vacía, ¿quieren hacer esto legal? Muy bien. Juguemos. Al día siguiente, llamé a la oficina y dije que estaba enferma. No mentía del todo, estaba enferma de rabia. No busqué abogados de familia amables en Google. No quería un mediador. No quería a alguien que me dijera vamos a tratar de reconciliar a la familia. Quería un tiburón. Busqué a la mejor. Busqué a la licenciada Castruita. Castruita era una leyenda en San Antonio. Era una mujer mexicoamericana de unos 50 años, siempre impecable, conocida por destrozar a sus oponentes en la corte sin despeinarse.
Curiosamente, era la misma abogada que Yolanda había consultado al principio de su divorcio. Yolanda la había despedido después de una sola cita porque Castruita le había dicho: «Señora, deje de llorar y busque los estados de cuenta de su marido. Yo no soy su terapeuta, soy su abogada. Si quiere llorar, vaya a la iglesia. Si quiere dinero, tráigame papeles». Yolanda dijo que era una bruja sin corazón. Para mí, en ese momento, una bruja sin corazón sonaba exactamente a lo que necesitaba. Conseguí una cita de emergencia porque mencioné que era hermana de Yolanda Michel y que el caso era inusual. La oficina de Castruita estaba en el centro, en un rascacielos de vidrio y acero. Todo allí gritaba poder: los sillones de cuero blanco, el arte abstracto en las paredes, la vista panorámica de la ciudad. Castruita entró. Llevaba un traje rojo sangre y tacones de aguja. Me dio la mano y su apretón fue firme, seco. «Señorita Michel», dijo, sentándose detrás de su enorme escritorio de vidrio. Leí el documento que me envió por fax. Es creativo. En mis 25 años de carrera, he visto muchas cosas, pero demandar a un hijo por el costo de la leche materna es nuevo. Es una locura, dije, sintiendo que las manos me sudaban. ¿Pueden hacer esto? ¿Pueden cobrarme por haberme dado de comer cuando era niña? ¿Es legal? Castruita se quitó las gafas de lectura y me miró fijamente. Legalmente, es basura. Es lo que llamamos una demanda frívola. En Texas, y en cualquier lugar civilizado, los padres tienen la obligación legal de mantener a sus hijos menores. No es un préstamo, es la ley. Usted no pidió nacer. Ellos decidieron tenerla. Ningún juez en su sano juicio va a ordenar que usted pague por sus pañales de hace 30 años. Sentí un alivio inmenso, como si me quitaran un saco de cemento de los hombros. Pero, continuó ella, y el alivio se esfumó instantáneamente, el problema no es la ley. El problema es la narrativa y la intención. ¿Qué quiere decir? Ellos saben que legalmente no tienen caso. Su abogado, este tal, miró los papeles con desdén. Licenciado Pérez, es un payaso de anuncios de televisión, pero sabe jugar sucio. Ellos no quieren ganar el juicio. Quieren asustarla. O quieren forzar un acuerdo. Están apostando a que usted preferirá pagarles algo antes que arrastrar su nombre y sus finanzas personales por un tribunal público. Quieren pintar la imagen de la hija rica, ingrata y malvada que abandona a sus padres ancianos y a su hermana enferma, violando un supuesto contrato cultural de cuidado. Eso es mentira, dije, con la voz quebrada. Yo no los abandoné. Yo los he mantenido durante meses. Ellos me abandonaron a mí cuando dije que no podía comprarles una mansión. Castruita levantó una ceja perfectamente delineada. Sus ojos brillaron con interés. Ah, sí, usted los ha mantenido. ¿Tiene pruebas, o fue dinero en efectivo bajo la mesa? Tengo todo, dije. Saqué mi computadora portátil de mi bolso. Abrí mi hoja de cálculo, la deuda. Abrí las carpetas de correos, de recibos, de transferencias. Aquí está el alquiler de Yolanda. Aquí están las transferencias a mi padre. Aquí están los pagos de la tarjeta de crédito. Aquí están los correos donde me insultan por no darles más. Castruita giró la pantalla hacia ella. Empezó a revisar. Su expresión estoica cambió lentamente. Vio las cifras. Vio la frecuencia. Vio los conceptos de los pagos: luz mamá, dentista Kiko, supermercado Yolanda. Después de 10 minutos de silencio absoluto, solo roto por el clic de su mouse, cerró la computadora y me miró. Había una nueva luz en sus ojos. Respeto. Y algo más, emoción de cazadora. Marisol, dijo, usando mi nombre por primera vez. Esto no es una defensa. Esto es una masacre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no solo vamos a pedir que desestimen el caso. Vamos a contraatacar. Vamos a usar su propia demanda contra ellos. Ellos abrieron la puerta al argumento financiero, ¿verdad? ¿Quieren hablar de quién le debe a quién? Bien. ¿Vamos a mostrarle al juez exactamente quién ha estado manteniendo a quién? ¿Quiere ir a juicio?
Porque normalmente recomiendo llegar a un acuerdo discreto para evitar el drama, pero en este caso, creo que usted necesita ver esto en un tribunal para poder sanar. Necesita ver a un juez decirles que están equivocados. Quiero ir a juicio, dije sin dudarlo. Sentí una dureza en mi interior que no sabía que tenía. Quiero que me miren a los ojos y se lo digan a un juez. Quiero que todo el mundo sepa la verdad. Excelente, dijo Castruita, sonriendo. Fue una sonrisa afilada, peligrosa. Entonces, a trabajar. Vamos a destruir esa demanda. La preparación para el juicio fue agotadora, un maratón emocional que duró 3 semanas. Castruita era implacable. Quiero cada recibo. Quiero que busques mensajes de texto de hace 3 años. Quiero que documentes cada vez que tu padre te pidió para gasolina y cada vez que tu madre te pidió para el bingo. Quiero que busques en tus estados de cuenta viejos. Si les compraste un chicle en 2018, quiero el recibo del chicle. Me pasé las noches y los fines de semana haciendo arqueología financiera. Fue doloroso revivir cada transacción. Cada línea en el estado de cuenta era una pequeña historia de manipulación. Encontré mensajes de mi cumpleaños número 30. Mamá, feliz cumpleaños mija. Que Dios te bendiga. Oye, por cierto, se nos rompió el microondas y tu papá no puede calentar su café. ¿Crees que nos puedas pedir uno por Amazon? Te queremos. Ese fue mi regalo de cumpleaños, comprarles un microondas de $150. Y ni siquiera me dieron las gracias cuando llegó, se quejaron de que era muy complicado de usar. Encontré los pagos de las medicinas de mi tía, que mis padres prometieron reembolsar y nunca lo hicieron. Encontré el pago del vestido de graduación de kinder de Kiko, porque Felipe no dio dinero y Yolanda estaba muy triste. Sumé todo en la hoja de cálculo maestra. Año 1, hace 3 años $12.000 Año 2, hace 2 años $15.000 Año actual, la crisis de Yolanda $38.400. Total en los últimos 3 años, $65.400. $65,000. Miré esa cifra y quise vomitar. Con ese dinero podría haber dado el enganche de mi propia casa. Podría haber pagado mi maestría. Podría haber viajado por el mundo. Podría tener un fondo de emergencia sólido. En lugar de eso, financié la vida de personas que ahora me estaban demandando por $500,000, alegando que yo era una hija ingrata que los había abandonado. Imprimí todo. 3 carpetas de argollas, binders, de 3 pulgadas de grosor cada una. Organizadas por fecha, por categoría y con referencias cruzadas a los mensajes de texto abusivos. Era una obra de arte de la contabilidad forense. El día de la audiencia preliminar llegó. El juzgado del condado de Bexar es un edificio imponente de piedra gris, diseñado para hacerte sentir pequeño. Llegué con Castruita. Ella lucía impecable en un traje azul marino. Yo llevaba mi mejor traje gris, sobrio, de analista. ¿Estás lista?, me preguntó en el pasillo. Tengo ganas de vomitar, admití. Bien. Usa esa energía. No los mires. No les hables. Tú mírame a mí o mira al juez. Ellos no existen hoy. Entramos en la sala. Mis padres ya estaban allí. Habían montado un espectáculo. Mi padre, Rogelio, llevaba un traje viejo que le quedaba un poco grande, probablemente para parecer más frágil y encogido. Mi madre, Lourdes, vestía de negro, como si fuera a un funeral, con un rosario en la mano que apretaba ostentosamente. ¿Y Yolanda? Yolanda estaba sentada en una silla de ruedas. Me detuve en seco. ¿Por qué está en silla de ruedas?, le susurré a Castruita. Ella camina perfectamente. La vi en el súper la semana pasada caminando con tacones. Castruita ni siquiera parpadeó. Teatro, susurró. Quieren dar pena. Es una táctica vieja y barata. Quieren que el juez vea a una familia rota y enferma. No la mires. Mira al frente. Nos sentamos en la mesa de la defensa.
Sentí la mirada de mi padre quemándome la nuca. Podía sentir su odio, una presencia física en la sala. El alguacil anunció, todos de pie. La Corte del Distrito 45 está en sesión. El honorable juez Roberto Hinojosa preside. El juez Hinojosa entró. Era un hombre mayor, hispano, con cabello blanco y una cara que parecía tallada en granito. Tenía fama de ser justo pero duro, y de tener muy poca paciencia para las tonterías. Se sentó, se puso las gafas y abrió el expediente. Caso Michei contra Michei, leyó con voz profunda. Demandantes Rogelio y Lourdes Michei. Demandada Marisol Michei. Causa, restitución de fondos. Pueden sentarse. El abogado de mis padres, el licenciado Pérez, se puso de pie. Llevaba un traje brillante y demasiada colonia, podía olerla desde mi mesa. Su señoría, empezó Pérez, con voz melodramática. Estamos aquí hoy ante una tragedia. Una tragedia moderna. Mis clientes, dos humildes inmigrantes trabajadores, mentira, nacieron en Texas, se sacrificaron toda su vida. Se quitaron el pan de la boca para que su hija, la demandada, pudiera ir a la universidad, pudiera tener éxito. Invirtieron todo en ella. Hizo una pausa dramática y me señaló con un dedo acusador. Y ahora, su señoría, esta mujer, que vive en el lujo, que tiene un trabajo de alta finanza, se niega a devolver el favor. Sus padres están en la ruina financiera por intentar salvar a su otra hija, Yolanda, una víctima de las circunstancias que ve aquí presente en silla de ruedas por el estrés traumático. La demandada les da la espalda. Ha violado el contrato implícito más sagrado, el contrato de la familia. Exigimos restitución. Fue un buen discurso. Si yo no supiera la verdad, casi me habría creído que era un monstruo. El juez Hinojosa escuchó, impasible, tomando notas. Luego miró a Castruita. La defensa puede proceder. Castruita se levantó. No gritó. No hizo gestos teatrales. Simplemente levantó las 3 carpetas enormes que habíamos preparado. Caminó hacia el estrado del juez y las dejó caer sobre la mesa de evidencia. ¡Pum! El sonido pesado, sordo y autoritario de cientos de páginas de recibos golpeando la madera resonó en toda la sala. Fue más fuerte que cualquier grito. Su señoría, dijo Castruita con voz calmada y fría. Mis clientes no niegan que los padres críen a los hijos. Lo que negamos es la premisa legal y moral de que exista una deuda facturable. Y más importante aún, venimos a demostrar que, si existiera tal deuda imaginaria en la mente de los demandantes, esa deuda ya ha sido pagada. Con intereses. Y tenemos los recibos para probarlo. El juez Hinojosa miró las carpetas con curiosidad. ¿Qué es esto, abogada? Esto, su señoría, es la evidencia documental de cada centavo que mi cliente, Marisol Michei, ha entregado a los demandantes y a su hermana en los últimos 3 años. Castruita se giró hacia mis padres. Vi a mi padre palidecer. Sabía que yo tenía dinero, pero nunca pensó que yo guardaba los recibos. Nunca pensó que la hija callada estaba llevando la cuenta. Llamo al demandante, Rogelio Michei, al estrado, dijo Castruita. Mi padre subió. Cojeaba un poco, exagerando su fragilidad. Se sentó y juró decir la verdad. Señor Michei, dijo Castruita, abriendo la primera carpeta. Usted afirma en su demanda que su hija lo ha abandonado financiera y emocionalmente, ¿correcto? Nunca nos ayuda, dijo mi padre, poniendo cara de víctima. Es de corazón frío. Tiene millones y no nos da ni para un taco. Bien. Hablemos de la prueba a página 1. Una transferencia bancaria de Selle de fecha 14 de enero de este año. $500 enviados a su cuenta. Concepto, para la luz de mamá y el súper. ¿Recibió ese dinero? Mi padre parpadeó, nervioso. Bueno, eso fue una vez, ella sabía que estábamos cortos. Página 2, interrumpió Castruita implacable. 3 de febrero. $200. Concepto, medicinas papá. ¿Recibió eso? Sí, pero son medicinas,
Soy un hombre enfermo, página 5. Un cheque de caja a nombre de la inmobiliaria San Valley. $6.000. Depósito y primer mes de alquiler para Yolanda Michei. ¿Sabía usted de esto? ¿Sabía que su hija pagó el techo de su otra hija? Ella tenía que vivir en algún lado, murmuró mi padre, empezando a sudar. Somos familia, página 10. Pago directo al bufete de abogados López y Asociados. $5.000. Anticipo para el divorcio de Yolanda. Pagado con la tarjeta Visa de Marisol Michei. Página 15. Supermercado H-E-B, compras de despensa entregadas en su domicilio. $450. Fecha, 24 de diciembre. Ustedes tuvieron cena de Navidad gracias a ella, ¿no es así? Castruita pasó las páginas, una por una. Fue una tortura china. Gota a gota. Tarjeta de crédito de Yolanda pagada por Marisol, $3.000 en un mes. Incluye cargos en tiendas de lujo. ¿Usted considera que pagar bolsas de diseñadores abandono, señor Michei? La sala estaba en silencio absoluto. Incluso el abogado Pérez parecía querer esconderse debajo de la mesa. Señor Michei, dijo Castruita, cerrando la carpeta con un golpe seco. En los últimos 3 años, mi cliente ha transferido un total documentado de $65.400 a usted, su esposa y su otra hija. Eso es más que el salario anual promedio de una familia en Texas. ¿Llama a esto abandono? ¿O lo llama explotación? Mi padre estalló. Su cara se puso roja como un tomate, las venas de su cuello se hincharon. Olvidó su cojera, olvidó su papel de anciano frágil. Se levantó a medias de la silla. Eso no es nada. Gritó, su voz retumbando en la sala. Eso no es nada comparado con lo que gastamos en ella. Ella nos debe la vida. Nos debe todo. Nosotros compramos esa casa nueva para la familia, dimos nuestros ahorros, y ella nos traicionó al no querer pagarla. Ella tiene el dinero y se lo guarda. El silencio que siguió a su grito fue diferente. Fue un silencio de shock. El juez Hinojosa levantó la vista lentamente de sus papeles. Se quitó las gafas. Sus ojos se clavaron en mi padre como 2 láseres. Había confesado. En su ira, había revelado el verdadero motivo. El arrebato de mi padre quedó colgando en el aire. El juez Hinojosa se inclinó hacia adelante. Señor Michei, dijo el juez, con una voz peligrosamente calmada. Acaba de admitir ante esta corte que la razón de esta demanda es que su hija se negó a pagar una hipoteca de una casa que ustedes compraron. Mi padre se dio cuenta de su error. Miró a su abogado. Pérez le hacía señas frenéticas para que se callara. Pero mi madre, desde su asiento, no pudo contenerse. Se levantó, ignorando el protocolo. Es para el bien de la familia, su señoría. Gritó ella, llorando. Ella tiene dinero. Ella es rica. Es su deber. Yolanda y los niños necesitan esa casa. Nosotros dimos el enganche, solo le pedíamos a Marisol la mensualidad. Es lo justo. El juez golpeó el mazo con fuerza. Silencio en la sala. Señora, si vuelve a hablar sin permiso, la haré desalojar por desacato. Siéntese. Miró los documentos de nuevo. Miró las carpetas de evidencia de Castruita que formaban una torre sobre su escritorio. Luego me miró a mí. Yo estaba sentada recta, con las manos entrelazadas sobre la mesa para que no se viera que temblaban. Me sentía desnuda. Todos mis secretos financieros, toda mi humillación de ser usada, estaba expuesta allí para que un extraño la juzgara. Pero también me sentía validada. Por primera vez, alguien estaba viendo la verdad. Llamo a la demandada, Marisol Michei, al estrado, dijo el juez. Me levanté. Mis piernas se sentían como gelatina, pero caminé con la cabeza alta. Subí al estrado. Juré decir la verdad. El juez Hinojosa me miró. No me miró como un juez mira a un acusado. Me miró como un padre mira a una hija que ha sufrido demasiado.
Señorita Michie, dijo. He revisado la evidencia. Es exhaustiva. Soy analista financiera, su señoría, dije. Ya veo. Déjeme hacerle una pregunta personal. ¿Por qué? ¿Por qué pagó todas estas cosas durante años? ¿Por qué pagó el alquiler de su hermana? ¿Por qué les dio dinero a sus padres una y otra vez y la trataban así? Tragué saliva. Era la pregunta del millón. Porque son mi familia, dije, y mi voz se quebró por primera vez. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Porque me enseñaron que la familia es lo primero. Porque pensé que si ayudaba lo suficiente, si daba lo suficiente, tal vez me querrían. Tal vez dejaría de ser la invisible. Tal vez dirían gracias. Yolanda, desde su silla de ruedas, soltó un bufido audible, una risa burlona y cruel. ¡Ay, por favor! Susurró ella lo suficientemente alto para ser oída en el silencio de la sala. Siempre haciéndote la víctima. Pobre Marisol. ¡Qué actriz! El juez giró la cabeza bruscamente hacia Yolanda. Sus ojos eran duros como el pedernal. ¿Tiene algo que decir, señora Michie? Preguntó el juez a mi hermana. Veo que su milagrosa recuperación del estrés le permite burlarse de su hermana. El abogado Pérez trató de callarla, poniéndole la mano en el brazo, pero Yolanda, que nunca había tenido que callarse en su vida, se soltó. La rabia y la envidia brotaron de ella. Es injusto, dijo ella, con lágrimas en los ojos, señalándome. Y mírenla. Ella lo tiene todo. Tiene salud, tiene dinero, tiene libertad, tiene carrera. Yo estoy sola, con 2 hijos, abandonada por mi marido. Mis padres solo querían asegurar mi futuro con esa casa. Ella podía pagar esa mensualidad sin pestañear. Le sobra el dinero. Es pura maldad que no lo haga. Es egoísmo. Ella quiere vernos sufrir porque siempre ha tenido celos de que yo soy la bonita. El juez asintió lentamente. Parecía que había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Había visto el alma de mi familia, y no le había gustado lo que vio. El juez Hinojosa revisó sus notas durante un largo minuto. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y la respiración agitada de mi padre. Finalmente, levantó la cabeza. Se quitó las gafas y las puso sobre el escritorio. Miró a mis padres. Miró a Yolanda. En mis 20 años en este estrado, comenzó, con voz baja y peligrosa, he visto muchas cosas feas. He visto divorcios crueles, he visto custodias peleadas con uñas y dientes. Pero rara vez, muy rara vez, he visto un caso de entitlement, derecho malentendido, y explotación financiera tan descarado como este. Se dirigió a mis padres. Señores Michie. La ley en Texas es clara, pero la ley moral es aún más clara. Criar a un hijo es una obligación que ustedes asumen al traerlo al mundo. No es un préstamo comercial. No es una inversión a plazo fijo. No se puede enviar una factura retroactiva a un hijo por haberle dado cereal y techo. Eso es absurdo, es inmoral y la demanda se desestima inmediatamente por falta de mérito legal. Mi madre sollozó ruidosamente. Mi padre se puso rojo púrpura, abriendo y cerrando los puños. Pero hay algo más aquí, continuó el juez, su voz subiendo de volumen, llenando la sala. Al ver la evidencia presentada por la defensa, queda claro que esto no se trata de restitución. Se trata de extorsión. Se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. Y entonces, hizo la pregunta. La pregunta que destruyó todo argumento, toda justificación, toda mentira. Díganme, señor y señora Michie, y quiero que lo piensen bien, ¿están ustedes demandando a su hija responsable por el costo de haberla criado en el pasado? ¿Únicamente para obtener el dinero necesario para mantener a su otra hija adulta e irresponsable en el presente? ¿Están canibalizando el futuro de una hija para pagar los errores de la otra? La pregunta resonó como un disparo de cañón. Mi madre abrió la boca y la cerró, como un pez fuera del agua. Mi padre miró hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada del juez.
Yolanda se encogió en su silla de ruedas, pareciendo por primera vez realmente pequeña. La verdad estaba ahí, desnuda y fea. No respondan, dijo el juez con asco. Su silencio y la evidencia responden por ustedes. Han tomado a una mujer joven que ha sido generosa más allá de lo razonable, que les ha dado más de $65,000 y la han castigado por poner un límite. La han castigado por tener éxito. El caso está desestimado con perjuicio, tronó el juez. Eso significa que no pueden volver a demandarla por esto nunca más. Además, ordeno a los demandantes pagar los costos legales de la demandada, que ascienden a $5,000. Y les sugiero, sinceramente, que vayan a la iglesia o a terapia y busquen el perdón de su hija, aunque dudo mucho que lo merezcan. Golpeó el mazo. ¡Pum! Caso cerrado. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me mantuve en pie. Mis padres estaban en shock. Mi padre se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Se acercó a la barandilla que nos separaba. Los alguaciles dieron un paso adelante, poniendo sus manos en sus cinturones, pero él se detuvo. Me miró. Nunca olvidaré esa mirada. No era tristeza. No era arrepentimiento. Era odio puro. Un odio negro y profundo. Te vas a arrepentir, siseó, escupiendo las palabras. Te vas a quedar sola. El dinero no te va a abrazar por las noches. Y cuando estés vieja y nadie te quiera, te acordarás de nosotros. Te acordarás de que rompiste a tu familia. Lo miré a los ojos. Ya no veía a mi padre. Veía a un extraño triste, amargado y pequeño. Ya estoy sola, papá, dije suavemente, con una paz que me sorprendió. Llevo sola mucho tiempo, incluso estando con ustedes. Y estoy mejor así. Se dieron la vuelta y se fueron. Mi madre empujaba la silla de ruedas de Yolanda, llorando a gritos. Mi padre iba marchando delante, furioso. No miraron atrás. Castruita me puso una mano en el hombro y apretó suavemente. Lo hiciste bien, Marisol. Se acabó. Eres libre. Salí del juzgado. El sol brillaba afuera. El cielo de Texas era de un azul infinito. El aire olía a libertad. Me senté en las escaleras del juzgado y lloré. Lloré durante 10 minutos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de limpieza. Estaba de luto por la familia que nunca tuve, por la fantasía de los padres que me querían. Pero estaba celebrando la vida que iba a tener. Una vida que era mía, y solo mía. Pasaron 6 meses desde el juicio. Las noticias llegaron a través de tías lejanas y chismes de barrio. Mis padres perdieron la casa nueva, por supuesto. Perdieron el depósito de $100,000. El banco se quedó con todo. Para pagar sus deudas, el abogado Pérez y los costos legales que el juez les ordenó pagarme, que yo les perdoné, porque quería cortar lazos, no su dinero, tuvieron que vender su propia casa. La casa de mi infancia. Ahora viven en un apartamento de 2 habitaciones en una zona barata y ruidosa de la ciudad. Viven los 4 juntos, papá, mamá, Yolanda y los 2 niños. Me han dicho que es un infierno. Que se gritan todo el día. Que mi padre le echa en cara a Yolanda su fracaso y Yolanda les echa en cara que perdieron su herencia. Que los niños no tienen dónde jugar. Yo no lo he visto. Porque yo ya no estoy allí. Compré mi propia casa. No es una mansión de $500,000 en un barrio pretencioso. Es un bungalow pequeño de los años 50, en un barrio tranquilo y arbolado, lleno de artistas y familias jóvenes. Tiene un porche delantero de madera donde puedo sentarme a leer. Tiene un patio trasero lo suficientemente grande para una barbacoa y un jardín. Es perfecta. Y lo mejor de todo, es mía. Mi nombre es el único en la escritura. Yo pago la hipoteca, y cada dólar que pago es una inversión en mi paz. Lo primero que hice fue pintar la cocina. Mi madre odiaba el color amarillo. Decía que era naco, vulgar, de gente pobre. Siempre pintaba todo de beige o gris.
Fui a la tienda de pinturas y compré el amarillo más brillante que tenían. Amarillo girasol. Pinté la cocina yo misma, escuchando música a todo volumen, bailando con la brocha en la mano. Cuando terminé, la cocina parecía llena de sol incluso en los días nublados. Cada mañana, cuando entro a mi cocina y me preparo el café, el color amarillo me saluda y me siento feliz. Me siento rebelde. Adopté al gato, Tigre, de manera oficial. Ya no es un gato callejero asustado. Ahora es el rey de la casa. Duerme en mis pies todas las noches, ronroneando como un motor diésel. Empecé a plantar tomates en el jardín. Nunca había cultivado nada, mi madre decía que yo tenía mala mano para las plantas. Resulta que era mentira. Tengo buena mano. Mis tomates están creciendo, rojos y jugosos. Ver algo crecer, algo que yo cuido y que no me pide nada a cambio más que agua y sol, es sanador. He empezado a viajar. Fui a Italia sola. Comí pasta, bebí vino, caminé por Roma. Nadie me llamó para pedirme dinero. Nadie me hizo sentir culpable por disfrutar. He empezado a vivir. Un sábado por la tarde, estaba en mi jardín podando los tomates, cuando escuché que un auto se detenía frente a mi casa. El motor tosía y resoplaba. Conocía ese sonido. Me tensé. Dejé las tijeras de podar y miré por la cerca. Era una camioneta Ford vieja, despintada. Eran mis abuelos. Abuelo Ignacio y abuela Pilar. Los padres de mi madre. No había hablado con ellos desde el escándalo. Sabía que vivían en un pueblo a 3 horas de distancia. Pensé que estaban del lado de mis padres. Pensé que venían a regañarme, a decirme que era una mala nieta. Mi corazón se aceleró. ¿Debía entrar y cerrar la puerta? ¿Debía enfrentarlos? Decidí quedarme. Ya no me escondo. Mi abuelo bajó del auto con dificultad, apoyándose en su bastón de madera. Mi abuela bajó del lado del pasajero, sosteniendo un tupper cubierto con un paño de cocina. Caminaron lentamente hacia la puerta de la cerca. «Hola, hija», dijo mi abuelo. Su voz era rasposa por los años y el tabaco. «Hola, abuelo», dije secamente, cruzándome de brazos. «Si vienen a hablarme de mamá, pueden dar la vuelta y...» «No», me interrumpió él. «No venimos a eso». Mi abuela sonrió. Tenía esa sonrisa arrugada y dulce que yo recordaba de mi infancia. «¿Nos vas a dejar pasar, Marisol?» Traje empanadas de calabaza. Están calientitas. Suspiré, bajando la guardia. Abrí la puerta de la cerca. Entraron. Miraron mi casa. Miraron mi jardín. Entraron a la cocina. «¡Ay, qué bonito!», exclamó mi abuela al ver las paredes. «Y mira, Ignacio. Es amarillo. Siempre te gustó el amarillo, ¿verdad, mija? Recuerdo que cuando eras niña, querías un vestido amarillo para tu cumpleaños y Lourdes no te dejó. Dijo que te veías muy morena. Qué tonta es mi hija a veces. Te queda precioso». Me sorprendió tanto que recordara ese detalle que me quedé muda. Nos sentamos a la mesa redonda de la cocina. Serví café. Comimos empanadas. Estaban deliciosas, dulces y especiadas. ¿A qué vinieron?, pregunté finalmente. No podía soportar la espera. Necesitaba saber si el golpe iba a llegar. Mi abuelo dejó su taza de café sobre la mesa. Me miró con sus ojos acuosos y viejos, ojos que habían visto mucho mundo. «No vinimos a regañarte, Marisol. Vinimos a pedirte perdón». «¿Perdón?», parpadeé, confundida. «Por no haber dicho nada antes», dijo él, con voz grave. «Vimos cómo te trataban. Durante años. Vimos las diferencias. Vimos cómo a Yolanda le daban todo y a ti te daban las obras. Pero, ya sabes cómo es la cultura. No te metas en la crianza ajena. Los padres saben lo que hacen». Callamos. Y eso estuvo mal. Fuimos cómplices con nuestro silencio. Mi abuela me tomó la mano. Sus manos eran papel de lija suave, calientes.
tu madre, ella siempre tuvo debilidad por Yolanda porque Yolanda era débil. Y a ti te exigía porque tú eras fuerte. Ella pensaba que tú podías aguantar todo. Pero no es excusa. Es una injusticia. Lo que hicieron, llevarte a la corte, tratar de robarte tu trabajo, eso no tiene nombre. Es una vergüenza para el apellido. Les dijimos, continuó el abuelo, golpeando suavemente la mesa con su dedo. Cuando nos enteramos de la demanda, llamé a Rogelio y le dije que si seguían así, iban a perder a la única hija que valía la pena. Le dije que eran unos sinvergüenzas. Me colgó el teléfono. Pero no importa. Teníamos razón. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Por primera vez en 32 años, alguien de mi sangre me estaba validando. Alguien veía mi realidad. Estamos orgullosos de ti, Marisol, dijo mi abuela, apretando mi mano. Tuviste el coraje de romper la cadena. Eso es de valientes. Tú eres la mejor de todos nosotros. Lloré abrazada a mi abuela esa tarde, en mi cocina amarilla. Lloré todo lo que no había llorado en el juicio. Recuperé a mis abuelos. Ahora vienen todos los domingos a comer. Les hago carne asada, con música y alegría. No hablamos de mis padres. No hablamos de Yolanda. Hablamos de mis tomates, de las noticias, de sus historias de juventud. Son mi familia. Ayer recibí un correo electrónico. Estaba en la carpeta de spam. El remitente era mi madre. Lo abrí con curiosidad, pero sin miedo. Mi corazón no se aceleró. Marisol. Sé que no hemos hablado. Tu padre sigue muy disgustado y dolido, pero la situación aquí es insostenible. El apartamento es muy chico y hay humedad. Los niños necesitan espacio y Kiko tiene tos. Sabemos que tienes esa casa grande y que te sobran habitaciones. Creemos que lo correcto, lo cristiano, sería que dejaras que Yolanda y los niños se muden contigo un tiempo. No te pedimos dinero, solo techo. Sería una forma de demostrar que estás lista para ser parte de la familia otra vez y enmendar tus errores del pasado. Esperamos tu respuesta. Mamá. Leí el correo 2 veces. Enmendar tus errores. La audacia era impresionante. Ni siquiera un lo siento. Ni siquiera un por favor. Solo más demandas, disfrazadas de obligación moral. La vieja Marisol, la de hace un año, habría sentido culpa. Habría pensado en Kiko tosiendo. Habría dudado. La nueva Marisol, la dueña de la casa amarilla, solo sintió una profunda indiferencia. Una lástima lejana, como la que sientes por un personaje de una película triste. Le di al botón de responder. Mis dedos volaron sobre el teclado. Podría haberles explicado. Podría haberles gritado. Podría haberles dicho que nunca enmendarían sus errores. Pero no valían la pena el esfuerzo. Escribí una sola palabra, en mayúsculas, no. Luego, bloqueé la dirección de correo. Bloqueé el dominio. Cerré la computadora. Tomé mi taza de café y salí al jardín. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tejas de naranja, violeta y oro. Mis tomates estaban madurando, rojos y brillantes entre las hojas verdes. Tigre cazaba una mariposa imaginaria en el césped. Respiré hondo. El aire olía a tierra mojada, a flores y a paz. Miré el horizonte y me di cuenta de algo importante. A veces, perder a tu familia es la única forma de encontrarte a ti misma. Y yo, por fin, me había encontrado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Ha sido un viaje largo y doloroso, pero necesario. Mirando hacia atrás, cuando veo a mis padres viviendo apretados, amargados y sin dinero, a veces me pregunto en el silencio de la noche, ¿fui demasiado cruel al no salvarlos esa última vez? ¿Debí haberles dado una habitación a mis sobrinos, aunque eso significara dejar entrar el caos de nuevo en mi vida? ¿O hice lo correcto al elegir salvarme a mí misma antes de ahogarme con ellos? ¿Creen que soy la mala de esta historia? Por favor, déjame tu opinión sincera en los comentarios, los leo todos. Sus palabras me ayudan mucho.
Y si te gustó este video y quieres apoyar el canal, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo drama.